Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video, que es la continuación del curso de TK Inter. Y en este video vamos a ver cómo crear lo que es una ventana básica. Simplemente la ventana con algunas configuraciones extra para que se vea un poco mejor y ir viendo un poco la plantilla que vamos a estar utilizando o un poco el método de trabajo que yo uso, ¿no? Para cuando trabajo con TK Inter. Dos cosas que se me olvidaron del video pasado. Vamos a trabajar con programación orientada a objetos, porque a mí se me hace más sencillo. Hay pocos videos acerca del tema y me parece que queda todo un poco más ordenado. O sea, a mí me parece algo sencillo y que se ve muy poco, ¿no? Que por lo general los videos utilizan programación estructurada. Pero bueno, lo vamos a hacer con programación orientada a objetos. Y el segundo punto es... vamos a trabajar con TTK, ¿ok? Que es como una versión mejorada de TK Inter, que sigue perteneciendo a TK Inter, ¿ok? Pero es como la actualización. Por lo general, cuando trabajamos con TK Inter, usamos la forma más básica que existe y digamos que esto es una versión 1, pero existe una versión 2, que es una versión mejorada y ambas son diferentes y cada una tiene sus cosas, ¿no? Entonces voy a ir generando un archivo, vamos a llamarlo tk00.py. Entonces, además me voy a poner esto por aquí. Ok, entonces nosotros normalmente vamos a trabajar con tkinter azteca, ¿no? Por lo general hacemos esto y empezamos a trabajar con nuestra ventana. En este caso, como digo, esta es una versión 1 que tiene. ¿Qué ventajas tiene utilizar esto de aquí? Que es muchísimo más personalizable. A la larga, si le dedicas un tiempo, puedes generar tus propios estilos. Puedes generar un estilo completamente para un botón, para una label, para un frame, para cualquiera de estos elementos que pertenezcan a TK Inter de forma base. ¿Ok? Tiene muchísima más personalización. ¿Qué diferencia hay con TTK? Que es este aquí. Nosotros ponemos from TK Inter import TTK. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay con TTK? Que es como una versión 2 o una versión mejorada de TK Inter. Está más limitada en cuanto a la personalización, pero tenemos la ventaja de que podemos utilizar temas. Entonces los podemos descargar de internet y simplemente aplicarlos. ¿Ok? Ya no hay necesidad de nosotros hacerlos. Esta es la limitante, ¿no? Que hay que hacerlos. O sea, no va a quedar como nosotros queramos. No vamos a tener esa libre personalización. ¿Qué otra ventaja tiene TTK? Okay, tiene más elementos, nos limitan la personalización, pero nos abre la posibilidad de trabajar con estilos, ¿no? Con temas ya prehechos. Entonces, nosotros cuando trabajamos o cuando vemos un video de TK Inter, por lo general pues empezamos con un root igual a tk.tk y generamos nuestro elemento ventana, ¿no? Y luego ponemos un main loop. Y ya con esto podemos generar una ventana. Nosotros vamos a hacer algo similar, pero nuevamente todo esto va a ser orientado a objetos. Entonces vamos a generar una clase que se va a llamar ventana y va a heredar estos mismos elementos. Va a heredar todas las características de una ventana, ¿no? Ya mencioné tk.tk. Voy a definir un constructor. Aquí va a ser un self. Ok. Aquí dentro, ¿qué va a ir? Ok, va a ir primero un super y va a ser init y listo. ¿Para qué nos va a servir esta funcioncita de aquí, un super? Para cargar todas las características de una ventana normal. Ok, si no entienden mucho de programación orientada a objetos, en la descripción os voy a dejar un video de un canal que me gustó mucho y que explica todos estos conceptos muy bien. Pero en esencia nosotros tenemos este elemento que viene de la librería de TK Inter. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser utilizar todas estas características en nuestro programa. Entonces se lo paso y luego utilizo super para ejecutar el constructor de este objeto. De modo que ahora mi objeto, mi clase, va a tener esas mismas características. La primera configuración que nosotros podemos realizar a nuestra ventana va a ser primero self
y va a ser un título, title. Entonces voy a ponerle ventana general. ¿Okay? ¿Cómo podemos cargar nuestra ventana? Hay dos formas. A mí la que me gusta es poner un self.mainLoop de esta forma y luego simplemente crear nuestro objeto. Entonces voy a ponerle win igual a ventana, ¿no? Entonces generamos el objeto de nuestra clase. Entonces yo lo cargo, esperamos y aquí me aparece la ventana, la tengo en la otra pantalla y pues ya tenemos una ventana básica. Si no nos gusta de esta forma, podemos quitarlo y simplemente llamar a un win.mainLoop y va a funcionar igual. Como heredamos todas las características, tenemos estas mismas propiedades, que como pueden ver es exactamente igual a como se trabajaría una ventana normal, ¿no? Un root.tk.tk y luego win mainLoop, ¿no? Se entiende un poco de todas las que es muy similar, ¿no? Nada más porque ahora lo pasamos a través de nuestro objeto. En mi caso a mí me gusta tener el main loop en el constructor, entonces vamos a seguir. Ahora la siguiente característica que tenemos va a ser el de dimensionar nuestra ventana. Entonces self.geometry y aquí podemos pasarle las dimensiones, ¿no? 200, 200, ¿no? Vamos a ponerle 500 para identificar cuál es cuál. Vamos a ejecutarlo, que se me olvidó generar el objeto, ventana, así. Y como pueden ver, aquí está nuestra ventana. Lo siguiente que vamos a tener va a ser un self.resizeable. Se escribe así, resizeable. Y vamos a pasarle los parámetros false y false. Esta función de aquí nos va a bloquear lo que es nuestra ventana. Dependiendo de cómo queramos trabajar, a veces nos va a convenir bloquearlo, ya que por lo general mis programas que hago son una ventana fija de un tamaño normal, ¿no? Entonces se abre la ventana y tú no puedes ni maximizar, ni agrandar, ni nada. Tiene un tamaño definido que yo recomiendo hacerlo así, ya que de otra forma tú vas a tener que programar el cambio de todos los elementos en función del tamaño de la ventana. Y es un paso extra que la verdad que yo nunca he trabajado de esa manera, pero yo por lo general lo bloqueo y ya me evito, ¿no? Es lo que se llama como que sea adaptable, no recuerdo ahora la palabra. Se utiliza mucho para páginas web, o sea, que se vea en una pantalla, en una computadora, en un teléfono, que siempre se esté adaptando al tamaño. En este caso yo siempre trabajo con un tamaño fijo. Ahora vamos a generar una función extra. Por lo general cuando nosotros generamos la ventana, lo que va a pasar es que se nos va a generar por aquí, en una esquina o abajo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos que siempre se genere en el centro de la pantalla? Entonces vamos a hacer eso. Entonces yo voy a definir una función acá abajo que se va a llamar center window. Ok, y esta función le vamos a pasar lo siguiente, lo voy a copiar y pegar. Y ahora les explico qué es cada una de estas cosas. Ok, y además va a recibir como parámetro el alto y el ancho. Ok, center window, ¿qué es esta función? Primero vamos a calcular las coordenadas donde se va a colocar la ventana. Esas coordenadas van a estar en función del tamaño de nuestra pantalla y el tamaño de la ventana que estamos haciendo. Ok, en este caso primero calcula el ancho de nuestra pantalla y la divide entre 2, entonces nos va a dar un punto por el centro. A esa longitud le vamos a restar el ancho de nuestra ventana, que bueno, habría que pasárselo. Ahorita lo corrijo. Entonces, geometría ya no lo vamos a usar, se usa más abajo, lo vamos a pasar aquí, listo. En este caso va a ser de 400 y hacemos lo mismo para la Y.
Dividimos entre 2 y a eso le restamos el alto de la ventana. Con estas dimensiones nosotros le decimos a nuestra ventana que va a tener determinado tamaño y que se va a colocar en una posición. ¿Por qué resto menos 25? Porque a lo mejor queda un poco más abajo de lo que queríamos. En este caso yo no se los puedo mostrar muy bien porque se genera en la otra pantalla, pero más o menos queda por aquí. ¿Ok? La idea es que la ventana quede completamente centrada en la pantalla. Y lo podemos hacer con esta función. Probablemente voy a poner un gráfico, un dibujito o algo para que se entienda un poco más por qué queda de esta manera. Pero bueno, son las coordenadas de nuestra ventana y aquí simplemente le estamos pasando dimensiones y el punto donde se va a iniciar. Este de aquí ya lo podemos quitar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Colocar un icono. Entonces self.icon y esto va a ser otra función. Entonces def icon y es bastante sencillo. Entonces primero vamos a guardar nuestra imagen en una variable. tkinter tiene su propio forma o su propio método para hacer esto. Entonces simplemente le tenemos que pasar pues nuestro icono, ¿no? En este caso voy a copiar la ruta, que es esta, ¿no? Yo lo tengo directamente aquí con los archivos, entonces simplemente lo pongo de esta forma. Ahora ponemos self.icon for, ¿okay? Y lo ponemos en true y le pasamos el icono. Ahora no recuerdo por qué es true, pero bueno, de esta forma funciona y ya con esto nosotros le cargamos un icono. Ok, que como se puede ver aquí ya no es la típica pluma, sino tiene otro icono, en otra forma. Y bueno, finalmente, y la forma en la que vamos a estar trabajando es crear la función initWidget así. Ok, y la voy a definir acá abajo. Y con esto ya tendríamos como una estructura general de una ventana. Entonces voy a repasar un poco cada una de estas partes, porque la verdad no quería que el video se hiciera muy largo. Y terminó siendo más largo de lo que esperaba, ¿no? Entonces generamos nuestra clase heredando las características de una ventana, le dimos un título, centramos la ventana y le dimos unas dimensiones. Para eso tenemos la función centerWindow, le pasamos las dimensiones de nuestra ventana. La siguiente función de resize nos permite bloquear ese redimensionamiento que tienen las ventanas, ¿no? Por lo general en una esquinita siempre nos va a aparecer unas flechas que nos permiten cambiar el tamaño de la ventana. Entonces lo que vamos a hacer va a ser quitárselo para evitar problemas. El icono nos va a permitir colocarle un icono, únicamente eso. Y por último lo que hicimos fue crear el initWidget. Esto de aquí es donde se va a cargar todos los elementos de nuestra ventana. Van a quedar ahí y finalmente la ventana se va a ejecutar. Este puede ir aquí afuera o puede ir dentro de la clase o afuera, ¿no? Ya como ustedes les parezca como más simple o más fácil de comprenderlo, ¿no? Si hay alguien que le acomode decir, bueno, yo lo pongo acá afuera, también es válido, ¿no? Y queda como algo más limpio. De momento es así. Este es nuestro programa, nuestra plantilla general con la que vamos a estar trabajando. Y ya en los siguientes videos vamos a empezar a ver elementos. Entonces, espero no se haya hecho muy largo. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.